Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar nuestra primera clase de esta webinar de Derecho Administrativo. Profesor, ¿nos puede ver a todos los alumnos? No, no les puedo ver. Bueno, si usted ve ahora mismo su cámara, o sea, donde usted está, va a ver que tiene tres opciones. El micrófono, un pin para fijar, apretas en el pin para fijar y le vas a poder ver a todos. Un momento. Hola, ¿me ven? Sí, se te ve, profesor. Bien, perfecto. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Estamos con una de las ramas del derecho más desconocidas, pero al mismo tiempo más apasionantes. ¿Por qué digo desconocida? Digo desconocida porque la mayoría de las veces en las universidades, tanto en la Universidad Nacional de Asunción como en las universidades privadas, derecho administrativo se da de manera genérica, como, como abuelo de pájaro. Y como generalmente es una materia difícil, la mayoría de los alumnos dice, bueno, esto es una materia colador, voy a estudiar todo lo que puedo, voy a aprender, salgo de acá y me olvido para siempre de lo que aprendo. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Por qué esta materia se olvida tan pronto apenas salimos de la facultad? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué nos olvidamos enseguida de esta materia? ¿Qué me pueden decir? Hola. Tal vez sea por la dificultad de la misma. Profesor, yo quisiera hacer una intromisión en un punto y es preguntarle si es que se está grabando la sesión de la Se está clase. grabando, Alejandro. Bien. ¿Por qué creen, gente, que cuesta tanto esta materia? ¿Por qué no olvidamos, apenas salimos de la universidad, nos olvidamos de esta materia? A ver, Juan, ¿qué nos decís? Pueden escribir en el chat también si es que lo desean. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Marlene? ¿Cómo estás? Tal vez nos olvidamos de lo que es el derecho administrativo en sí porque tenemos más expectativas en lo que es el derecho civil, el derecho penal. En mi caso, yo estuve litigando un tiempo junto con otro compañero. Yo soy funcionaria pública, no puedo firmar. Entonces, para conocer lo que es el litigar, estuve trabajando con otro compañero que firmaba. Y en mi caso yo tenía más expectativas por lo que son otros fueros, nada más por eso. Y Ya. como administrativamente no tuve nunca la oportunidad de, de hacerlo con el derecho administrativo en sí. Recién el año pasado tuve la oportunidad en trabajar lo que es el derecho administrativo en sí en la función pública. En mi caso particular fue por eso. Muchísimas gracias. ¿Qué dicen los demás compañeros? ¿Por qué creen que es tan difícil esto? Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo,
Coincido con Marlene que muchas veces en la universidad, ¿verdad? Nos encasillamos más en lo que son el fuero civil y penal, en el sentido de que es siempre uno ejerciendo la profesión, ¿verdad? Son las ramas del derecho donde uno mayormente va a trabajar, ¿verdad? Por más que nosotros, muchas veces los funcionarios públicos, el derecho administrativo forma parte como de nuestro día a día, también de nuestra cotidianeidad, ¿verdad? Y estamos muchas veces empapados con todo lo que es, ¿verdad? Pero no dimensionamos también muchas veces, ¿verdad? De lo que, de lo profundo de lo que estamos haciendo día a día, ¿verdad? Entiendo. Ahora les pregunto una cosa muy importante. Olvidé presentarme, lo voy a hacer después de que ustedes me contesten esta pregunta. ¿Qué esperan ustedes de este curso? ¿Qué es lo que creen que van a conseguir? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Para qué vienen? ¿Qué esperan? No creo que vengan por el cartoncito nomás. Y buenas noches, profesor. Hola Gladys, ¿cómo estás? Muy bien, te habla justamente Gladys Rojas. También me estoy sumando a este curso y justamente como estamos de alguna u otra forma también digo yo, evidenciando de que no comprendemos mucho, a pesar de que el derecho administrativo, inclusive los funcionarios públicos como funcionarios públicos, debemos de manejar en el sentido de que, ¿verdad? Básicamente me acuerdo vagamente en la facultad que te explicaban, ¿verdad? Que justamente era la regulación de la administración pública, de lo que es su organización, su funcionamiento, todas esas, justamente regular esa parte de la administración pública, ¿verdad? Y yo, mi expectativa personalmente en ese sentido es justamente poder comprender con usted y con los compañeros también en forma práctica esto que es justamente el derecho administrativo y cómo lo vamos aplicando en el día a día como funcionarios públicos que somos, ¿verdad? Eso es por parte mía, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera decir algo? Profe, no sé si se me escucha. Sí, Paulo. Sí, de hecho que justamente yo tengo entendido y particularmente este curso, yo tengo expectativa de este curso de poder aclarar ciertos puntos, ciertas lagunas, ciertas dudas en cuanto al procedimiento administrativo, ya que como funcionarios públicos ya de carrera y de años, muchas veces, igual siendo abogados, caemos en lo que es la costumbre administrativa, por así llamarlo, ¿verdad? Son ciertas acciones, ciertos actos que están realizando cotidianamente que no van acorde a lo que es la legislación vigente y en materia específica a lo que estamos realizando, ¿verdad? Y justamente eso, para llenar esas lagunas, esas dudas del procedimiento administrativo en base a la legislación vigente y tener un actuar acertado y un parecer acertado en base a lo que es el procedimiento administrativo para poder ayudar a los demás compañeros también que están consultando eso. Bueno, les cuento una cosa importante. Cuando hacemos cursos de posgrado, es fundamental el intercambio de pareceres y de ideas. Una cosa que yo aprendí en la función pública es que te aporta al conocimiento del manejo institucional y también del derecho administrativo, desde el portero que te recibe y te da los buenos días hasta el ministro que es tu jefe. Yo nunca fui ministro, pero estuve desde muy joven en el ámbito de la función pública. A los 28 años fui secretario general del Ministerio de Justicia y Trabajo. Ahí empezó mi función, ¿verdad? Ahora soy abogado independiente. Antes que nada, y como no me presenté, voy a hacerme conocer para ustedes. Creo que algunos de los que están aquí ya me conocen. Yo soy Jorge Rivas, soy abogado egresado de la Universidad Nacional de Asunción de la promoción 1997, especialista en Derecho Procesal Civil Profundizado y Estrategias de Litigación por la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Soy
consultor en temas electorales, contencioso, administrativos, laborales y civiles. Fui docente universitario durante 20 años en la Universidad Nacional de Asunción en la cátedra de Introducción al Derecho. En la Universidad Privada del Este estuve 2 años como profesor de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional. En la Universidad Autónoma de Encarnación estuve 7 años como profesor de Derecho Político, de Derecho a la Integración. 2 años estuve como profesor adjunto en la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina, en la cátedra de Sociología del Derecho, en la maestría en Derecho Procesal dirigida por el doctor Alvarado Belloso. Actualmente estoy cursando la maestría en Educación y Desarrollo Humano en la Universidad Autónoma de Encarnación y he concluido con la maestría en Derecho Procesal también. Fui expositor en varios congresos en el extranjero, en Brasil, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en Bolivia. Recorrí casi toda Sudamérica detrás de la academia. Y bueno, tengo 22 años de docencia universitaria entre grado y posgrado. Entonces, espero llenar las expectativas de ustedes. Requiero fervorosamente que vayan participando, que pregunten, que critiquen, si es que no están de acuerdo, pero critiquen, diga, yo no estoy de acuerdo, a mí no me parece que sea así, yo creo que eso no es de esta manera. ¿Por qué? Porque es la manera en que se construye el conocimiento. Los tiempos en el que el profesor habla y el resto se calla y escucha quedaron en el siglo XIX y principios del siglo XX y nosotros estamos en el cuarto lustro o segunda década del siglo XXI. Entonces nuestro sistema de enseñanza tiene que ser diferente, es de interacción y de construcción conjunta y no de uno que habla, no como nos decían a nosotros en la escuela, cuando un burro habla, los demás paran la oreja. Eso no existe. El sistema es y debe ser siempre horizontal. El apoyo de todos es importante. Bueno, le voy a dar un punto de vista muy particular de por qué nos cuesta tanto derecho administrativo y por qué no aprendemos casi nada en las facultades. Esta es una opinión muy mía y ustedes pueden compartirla o no. Pero el primer problema que tenemos en las universidades es que utilizamos generalmente textos para la materia demasiado viejos y desfasados. En la UNA, hasta ahora, creo que se sigue utilizando el libro de Derecho Administrativo del doctor Salvador Villagrán Mafiodo. En su tiempo, ese libro fue una joya. Realmente está bien escrito, es claro, es preciso sin dejar de ser técnico, es claro, da gusto leerlo. El problema es que este señor se murió mucho antes de que haya los grandes cambios del derecho administrativo como lo tenemos hoy. En la época en que este ilustre hombre escribió esa obra maravillosa, el derecho administrativo era muy distinto, evolucionó demasiado. Entonces, penosamente, se quedó en el tiempo. Ese es el primer problema. El segundo problema también radica en el hecho de que la manera de enseñar influye mucho. El ser humano, por regla general, va aprendiendo a lo largo de la vida diferentes cosas. Cuando no entiende para qué le va a servir algo, no le descubre, no le encuentra la utilidad, sencillamente aprende lo necesario para superar el escollo, denominado examen o prueba o verificación, y luego se olvida. ¿Por qué ocurre eso? Porque el cerebro humano, ¿qué es lo que hace? No archiva datos como un pendrive o un disco duro o computadora. Lo que hace el cerebro es
se aprehende por los sentidos la realidad exterior, se juzga en base a nuestras propias circunstancias y a lo que vamos sabiendo, tomamos lo que consideramos más importante y eso es lo que se nos queda. Ahora bien, si lo que se nos dijo tienen que saber, nos cuesta, y además no nos dicen esto les va a servir para tal o cual cosa, ahí es en donde nuestro cerebro lo almacena, pero en una sección de cosas no tan relevantes, no tan importantes para nuestra vida. Entonces, yo por lo menos creo que esa es otra de las razones por las cuales nos cuesta mucho esta rama del derecho. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, nuestra meta aquí? Es simplemente mostrar cómo puede ser útil esta rama del derecho. ¿Para qué nos va a servir? Una vez que sepamos para qué nos va a servir, ya nos va a parecer bastante más interesante. Y luego vamos a aprender algunas cosas que son importantes. Acá tenemos una. Paola Villalba, bienvenida. Estás llegando recién a la clase. Sos bienvenida a nuestra aula. Bueno, permiso. Para todo aquel que trabaja con el Estado o para el Estado, el derecho administrativo es fundamental. Para el ciudadano de a pie también es importante, aunque él no lo sepa. Cuando uno va a tramitar cualquier tipo de licencia, permiso, autorización, cuando quiere discutir lo que la autoridad le dice que ha hecho y le quiere imponer una sanción, etcétera, todo se hace a partir del derecho administrativo, bajo las reglas del derecho administrativo, en la que actúa el ciudadano con la administración. En materia de derecho administrativo siempre existen dos sujetos que intervienen: el administrado, que es el ciudadano de a pie, o el funcionario cuando se trata de una relación de trabajo, y la administración. Siempre dos. Todo lo que se hace internamente dentro de la administración tiene solamente dos participantes. Ahora bien, ¿cómo se podrá decir, bueno, en este caso el Estado hace de juez y parte? Siempre, en el derecho administrativo, siempre el Estado está primero como juez y parte. ¿Por qué? Porque imputa una determinada conducta, por ejemplo, a un funcionario, una infracción, y juzga la imputación que él mismo hace, a través de diferentes órganos, pero siempre es el Estado. Entonces, por eso existe lo que se llama el control judicial, que se hace a posteriori, habiendo agotado las instancias administrativas. Es muy útil entonces para nuestra vida diaria. Pero, como es una rama específica, el cuestionamiento de todo lo que tiene que ver en materia administrativa no se hace como en la rama civil, como en la rama penal, como en la rama laboral. A ver, durante mucho tiempo yo fui juez de faltas municipal y asesor jurídico de varios municipios. Actualmente hago consultorías para municipios. Y suelo ver actuaciones bastante tristes de los juzgados de faltas municipales, pero cuando el ciudadano cuestiona, el cuestionamiento es aún peor que lo que hizo el juzgado de faltas. Porque cuestionan cómo, o impugnan las decisiones como si se tratara de un procedimiento civil. Por ejemplo, dicen en los escritos, excelentísimo Tribunal de Cuentas, es injusta la decisión que tomó la administración por tal y tal motivo. Desde el momento en que una persona cuestiona la injusticia del acto administrativo, ya entró absolutamente mal. En materia administrativa, cuando se va a cuestionar, impugnar algo, el punto de vista es la regularidad del acto administrativo y su consecuente legalidad, y no precisamente la justicia del mismo, porque se supone que si es regular y se ajusta al principio de legalidad, la solución siempre va a ser justa.
pero no se valora la justicia, sino la regularidad del acto. Entonces, es una rama totalmente distinta y nueva. Demasiadas cosas entran bajo la órbita del derecho administrativo. Acá tenemos contrataciones públicas, cómo el Estado compra, cómo se le vende al Estado, cómo se discute, cómo se cuestiona cuando en un procedimiento de contratación nos quieren dejar afuera y consideramos que estamos en condiciones de seguir participando o debieron adjudicarnos a nosotros y no a otras personas. Está el régimen del empleo público, que es el que creo que interesa a los que son funcionarios públicos. ¿Cómo funciona el Estado empleador en relación a sus trabajadores, los diferentes tipos de vinculación jurídica laboral con el Estado? Los contratados, los jornaleros, los nombrados, y dentro de los contratados las 7 diferentes clases de contratos que existen en la administración, su fuente de financiación, el origen del gasto, etcétera, etcétera. Demasiadas cosas. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en todas estas clases es, a medida que vamos tocando los diferentes temas, vamos a ir también comentando, dando aporte, opiniones y vamos a ir creciendo entre todos. Yo tengo un trabajo, por ejemplo, como trabajo mucho en el ámbito laboral y administrativo, en donde cuestiono el decreto 360, que es el decreto reglamentario de los sumarios administrativos. Tengo un material publicado en la revista paraguaya de Derecho Administrativo en la que digo que ese decreto es violatorio del debido proceso para el funcionario público. De hecho, se titula El decreto 360 y la ruptura lógica del orden procesal. El título ya dice o ya expresa todo lo que se va a decir de ese decreto. Vamos a ver otro tipo de cosas también que aparecen en la órbita del derecho administrativo y como primera medida vamos a ir viendo los temas que vamos a tocar a lo largo de nuestro curso. Primero que nada vamos a hablar de las fuentes, es decir, de dónde salen estas reglas del derecho administrativo. ¿Qué es lo que, bueno, cuáles son los elementos que dan origen a las normas del derecho administrativo? Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿May? Bueno, parece que acá alguien se levantó de su notebook y dejó prendido el micrófono. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profesor. Sí, profe. Profe, súper bien. Sí, profe. Vamos a mirar los temas. Vamos a hablar de los principios generales del derecho administrativo. Y este es un tema esencial. ¿Por qué es un tema esencial? Porque todo lo que se haga administrativamente debe estar acorde a esos principios. Y si vamos a cuestionar el actuar de la administración, tenemos que cuestionarlos en base a la no congruencia de lo actuado por la administración con los principios del derecho administrativo. Pero no solamente para cuestionar, sino también para tomar decisiones respecto de la actividad propia que hacemos en la administración. Por ejemplo, ¿hay alguien que está aquí en la UOC de alguna institución pública? ¿Hay alguien que sea funcionario de la Unidad Operativa de Contrataciones de alguna institución del Estado? Ana Margot. Fiorella dice acá. Sí, mi hija. Bueno, no sé qué opinas de esto, pero muchas veces cuando tenemos que iniciar un proceso, un llamado, ya sea por concurso de ofertas o por licitación pública, licitación por concurso de ofertas o licitación pública, sucede que nos encontramos ante ciertas situaciones que presentan un vacío.
que dice, esto no está previsto en la reglamentación o no está previsto en la ley, en el decreto reglamentario ni en las resoluciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Cómo lo voy a resolver? Y lo voy a resolver a partir de los principios del derecho administrativo. Por ejemplo, en un procedimiento de contrataciones públicas, en el artículo 4 de la Ley de Contrataciones, están los principios de las contrataciones públicas. Entonces, si una situación no la puedo resolver exactamente por el texto de la ley porque no está, porque puede darse una situación no prevista, puedo utilizar los principios para poder interpretar bien cuál es la mejor solución que puedo dar. Se da con los casos, ¿qué pasa si, bueno, en contrataciones se dan situaciones donde se le autoriza a la administración a realizar un montón de cosas, por ejemplo, la resolución unilateral del contrato, etcétera, etcétera, cosas que quizá en el derecho civil generen mayor responsabilidad que en el ámbito administrativo. Entonces, los principios del derecho administrativo nos van a ayudar a dar la mejor solución. Decime, Fiorella, ¿te encontraste alguna vez? Ana me dijiste, ¿verdad? Sí, ¿Te encontraste alguna vez con alguna cuestión que haya tenido dudas en cuanto a cómo se tenga que resolver en base a lo que está escrito en materia de contrataciones públicas? ¿Tuviste que usar alguna vez los principios de las contrataciones públicas del artículo 4 para resolver un caso o siempre se ciñeron estrictamente al texto de la ley? la verdad que hasta ahora paso así. No tuviste que recurrir a los principios, qué suerte que tuviste. Yo tuve muchos años en la unidad operativa de contrataciones de la municipalidad de Teniente Irala Fernández en el Chaco y realmente tuvimos que utilizar más de una vez los principios del derecho administrativo de las contrataciones públicas previstos en la ley para poder resolver cuestiones que de otra manera nos llegan a empantanar. Y muchas veces también esperando la respuesta de contrataciones públicas, sobre todo con este sistema de trabajo por cuadrillas, a veces las respuestas no se dan en los tiempos en que necesitamos resolver nuestro quehacer diario. Entonces, los principios generales del derecho administrativo son importantes porque nos dan pautas, herramientas, tanto para nuestro actuar diario como para impugnar las decisiones con las que no estamos de acuerdo. Vamos a hablar un poco de la situación actual del derecho administrativo paraguayo, los nuevos paradigmas del siglo XXI del derecho administrativo. Luego vamos a hablar de los actos administrativos, la clasificación, elementos, caracteres, y acá vamos a hablar de la revocabilidad, nulidad, invalidez, y vamos a tocar otros temas también relacionados. Por ejemplo, es sabido. Hoy se presenta una cuestión interesante con la ley 1626/2000 de la función pública. Una situación que rompe con lo que siempre nos han enseñado en materia de derecho administrativo. En materia de derecho administrativo nos dijeron lo único que se puede impugnar ante lo contencioso administrativo, si uno no está de acuerdo, es el acto administrativo. No se pueden impugnar los simples actos de administración o actos preparatorios de la voluntad administrativa. Sin embargo, la ley 1626/2000 y el decreto número 360/2013, reglamento de sumarios administrativos, autorizan la impugnación de la resolución definitiva del juez instructor del sumario administrativo ante lo contencioso administrativo. Y acá nosotros nos encontramos con una cuestión. A ver, la resolución de un juez instructor ¿es un acto administrativo? Claramente no lo es. No lo es. ¿Y cómo entonces se puede impugnar en lo contencioso administrativo? Y hay solamente dos respuestas posibles. O el legislador no entiende muy bien lo que es derecho administrativo y cree que sí es acto administrativo, o el legislador quiso hacer una innovación técnica, una evolución doctrinaria respecto de lo que es o lo que debe entenderse por acto administrativo.
¿Qué creen ustedes? A ver, los colegas abogados, ¿qué creen ustedes? Cuando se da la posibilidad de impugnar la resolución del juez instructor, ¿le está asimilando a un acto administrativo o simplemente es un error en el texto de la ley 1626? Vamos, gente, por favor, ¿qué creen? Hola. Se fueron todos a sus casas, se fueron todos a dormir, me dejaron hablando solo. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué nadie contesta? Estamos, profe presidente, estamos escuchando atentamente, no te abandonamos. Yo, a ver, me siento más solo que expresidente de la República derrotado en las elecciones y próximo a entregar el mandato. No, A ver, Gladys, vamos a conversar nosotros ya que los demás están todos calladitos. ¿Vos qué qué crees miedo. que sucedió acá cuando el legislador eh, faculta a impugnar una resolución del juez instructor en un sumario administrativo? ¿Lo asimiló a un acto administrativo a la resolución o crees que se trató de un error en la redacción de la ley? ¿Qué te parece a vos? ¿Qué idea te surge? Y en- profundizando un poco, profe, lo que estamos analizando, ¿verdad? En base a lo que decís, cuando un juez, en este caso, debería de, si no me equivoco, ¿verdad? Debería de impugnar, debería ser el acto administrativo en sí, ¿verdad? Que es lo que un poquito antes estabas explicando, creo yo, si es que no entendí mal, ¿verdad? El acto administrativo en sí, entonces, no sé, una opinión sería que habrá sido un fallo en ese sentido el interpretar de esa forma. ¿Y qué opinan los demás? A ver un poco, vamos a ver aquí. Sí, a ver, profe, me permite. Juan Pablo, te escuchamos. Sí, sí. Yo no sé nomás si estoy desfasado, profe, y te pido disculpas en ese sentido y me explico un poco. Hasta donde yo entiendo, el juez instructor de sumario administrativo emite una resolución, la cual luego es, digamos, ejecutada, podemos decir, ¿verdad? A través de otra resolución de la máxima autoridad institucional, ¿verdad? Entonces, esta máxima autoridad es la que toma la atribución, ¿verdad?, de disponer esa sanción. No sé si a eso se refiere, ¿verdad? De que el acto administrativo en todo caso sería la resolución de la máxima autoridad y no la del juez instructor. Juan Pablo, es que Si el me aclara acto, un poco eso, profe. sí, a ver, efectivamente es así tal cual lo dijiste, así tal cual, solo que la ley 1626 y el decreto 360 prevén la posibilidad de que se ataque la resolución del juez instructor. Vamos a fijarnos en su momento en el artículo, les voy a mostrar. Por eso es que yo les hago la pregunta, ya que estamos diciendo que vamos a hablar del acto administrativo, ¿qué es lo que habrá querido hacer acá el legislador? Lo que vos decís es cierto, la resolución del ministro de la máxima autoridad es la que revieste el carácter de acto administrativo, la que puede ser atacada, pero entonces, ¿por qué la ley dice también la otra cosa? Esa es la cuestión. Y particularmente yo creo, Vamos a decir, profe, que nos están iluminando entonces en legislar. yo me permito disentir contigo, yo te diría que más bien nos están oscureciendo. Pasa que muchas veces la ley la hace aquel que tiene muy buena intención
pero no mucho conocimiento sobre un tema. ¿Qué es lo que se pretendió? Acá lo que se pretendió es que en el sumario el funcionario tenga una cierta posibilidad una cierta garantía de imparcialidad, porque el juez instructor ya no es un funcionario designado por su ministro, sino uno sorteado de entre los funcionarios públicos, abogados que están registrados. Y también que si la administración no está de acuerdo con lo que ese funcionario resolvió, que también lo pueda cuestionar antes de que se dicte el acto administrativo en sí. Esa fue la intención. Ahora, la solución que le dieron, no sé si fue de la más adecuada. ¿A qué viene este comentario? Porque estamos haciendo una visión de los temas que vamos a desarrollar. Y sobre todo lo que yo quiero que vean es que cuando decimos vamos a hablar de acto administrativo, sepan qué cosas puede pasarnos cuando nos hacemos referencia al acto administrativo. No es que solamente vamos a dar una definición larga y difícil, sino vamos a tratar de ver cómo opera, cómo se manifiesta y sobre todo si la ley construida en base a la doctrina del acto administrativo se encuentra o no bien redactada. Por eso viene esta serie de comentarios. ¿Me entienden? Si yo quiero que ustedes sepan una definición, se las voy a poner en pantalla, les voy a pedir que se la aprendan. Pero yo creo que para eso nomás no vale la pena una clase. Yo creo que hay que darle una utilidad práctica. Es como hacer un curso de cocina por internet. Hasta que no entremos a la cocina no vamos a saber cocinar por más recetas que veamos. Bueno, sigamos un poquito entonces. A ver, hasta acá alguna pregunta, comentario, queja o sugerencia. Señores, ustedes tienen que quejarse si no les gusta. Recuerden una cosa, todos los profesores somos vanidosos. Entonces todos los profesores creemos que nadie sabe más que nosotros y todos los profesores creemos que cuando nosotros explicamos todos los alumnos se deleitan. Entonces a veces es necesario que ustedes nos digan cuando no se deleitan para que nosotros también pisemos tierra, porque el curso es para ustedes. Laura, Sí, ¿qué ¿vos me tal? vas a retar, Laura? Bien, profe. Bueno, no es una queja, pero sí es una sugerencia y por lo menos a mí me sirve muchísimo siempre en todas las clases, es tener un programa. O sea, previamente a la clase, tener el programa de lo que se va a desarrollar en ese día para poder tener como una idea o prepararse, hacer alguna lectura previa o algún conocimiento para poder aportar a la clase que vamos a tener en el día. Mi formación, obviamente, de abogado, estoy en este curso, ¿verdad? Pero durante prácticamente 10 años yo ejercí más la parte del derecho penal, el derecho civil, antes de entrar a la función pública. Y cuando entré a la función pública hace 5 años, me metí en la parte de planificación y de ahí no salí, ¿verdad? Entonces, sigo teniendo conocimiento de derecho laboral, pero muy poco de derecho administrativo. Más bien por cuestiones personales mías propias de la función pública, tuve que comenzar a leer, pero de ninguna manera soy ninguna experta en derecho administrativo y para mí esta clase es muy importante. Me parece que tenemos que, como funcionarios públicos y abogados, capacitarnos permanentemente. Entonces, primero celebro esta iniciativa y mi sugerencia, profe, por lo menos para mí es demasiado importante tener un programa de la clase para poder seguir. Estoy escuchando ahora y todo lo que están diciendo, tomo nota, porque realmente me considero ignorante para lo que vos estuviste diciendo recién sobre esa posibilidad de sacar una resolución del juez instructor. Para mí siempre fue que tenían que agotarse la instancia administrativa para poder ir después, por ejemplo, a un tribunal de cuentas. Entonces, eso quería aportar, que vamos a poder tener ese programa, profe. Sí, Laura, bueno, ahora lo que yo estoy haciendo es comentar todos los temas que vamos a ir desarrollando. Eso es lo que estoy haciendo ahora.
pero sí les voy a pasar en el grupo de WhatsApp, no sé si estás ahí, les voy a pasar ahí el programa bien, o sea, los ejes temáticos de la webinar para que ustedes puedan tenerlo. Me parece bien, lo voy a hacer y lo que en este momento estoy haciendo es hacer una exposición y un comentario de los ejes temáticos. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Bueno, desde ya te adelanto que cuando hablemos del régimen laboral de los funcionarios públicos, te vas a eh, encontrar con que acá la respuesta a la pregunta de si se puede o no impugnar la resolución del juez instructor no es ni sí ni no, sino es ni. Eso es lo más simpático. Porque una de las salas del Tribunal de Cuentas dice que no y la otra dice que sí. Entonces es la que te toca. Simpático esto es. O sea, si no fuera tan grave porque afecta a derechos laborales. Dale, profe, de verdad fue simpático. Nos reímos, pero para no llorar. Claro, exactamente. Imagínate que vos, Laura, le tengas que decir vos le vas a defender a un funcionario público en un sumario, el juez instructor recomienda su suspensión. A ver, el Estado que le sumaria, su ministerio pide su despido y el juez instructor pide su suspensión, recomienda su suspensión en el cargo sin goce de sueldo por 20 días. Entonces no está de acuerdo el abogado del Estado y plantea su demanda contenciosa administrativa. Tu cliente, funcionario público, te va a decir, doctora, ¿y qué hacemos? Se puede cuestionar esto y vos le vas a tener que decir, mira, si te cae en tal sala sí y si te cae en tal sala no. Y si se va a la corte, veremos cuando resuelva. Entonces, lo primero que te va a preguntar tu cliente es, doctora, ¿usted sabe derecho administrativo? Te va a preguntar ya con miedo, ¿verdad? Y esa es una realidad con la que tropezamos los profesionales, no solo en esta rama del derecho, sino en varias, sino en general. Pero en materia administrativa sí es, digamos que poco agraciado cuando pasa. Bueno, vamos a seguir. ¿Algún Profe, comentario, Gladys? sí, profe, en ese sentido diríamos que es bastante subjetivo y se deja justamente a la interpretación, ¿verdad? En el momento que no es clara, como usted está diciendo, ¿verdad? Es bastante ambigua, ¿verdad? Y es muy difícil justamente explicar a un cliente de esa forma, ¿verdad? Que depende de a qué juzgado, o que en este caso sala, caiga, ¿verdad? Así Justamente. mismo. Te voy, a ver, ya me metieron las ganas de hacer un pequeño juego mental, ya que estamos hablando de este tema, porque hablamos de acto administrativo. Entonces, yo les hago la pregunta, o sea, les hago este razonamiento, mejor dicho. Yo voy a intentar explicar las dos variantes de por qué el legislador lo escribió de esa manera. Ya vimos cuál fue la intención, ya dijimos cuál fue la intención. Darle un cierto marco de imparcialidad al procedimiento sumarial administrativo interno al servidor público que está siendo investigado por la posible comisión de una falta grave. Liz, bienvenida a la clase. Liz Doldán. Bueno, entonces, eso es lo que se pretendió hacer. La ley ya estableció la posibilidad de impugnar la resolución del juez instructor en el plazo de 10 días. Siempre se nos enseñó, y creo que es la fórmula correcta, de que lo que se impugna en materia contencioso administrativa es el acto administrativo y no el simple acto de administración. Un sumario administrativo, una pericia realizada en sede administrativa, un dictamen jurídico, son todos simples actos de administración denominados también actos preparatorios de la voluntad administrativa, que no pueden ser objetos de cuestionamiento porque no expresan la voluntad administrativa. Sin embargo, la ley dice que sí. Entonces, una de las salas del Tribunal de Cuentas sostiene
lo único que se puede impugnar es el acto de la máxima autoridad, que es un acto administrativo, no la resolución del juez instructor, que no lo es. Y la otra sala dice, tengo que admitir la demanda promovida porque la ley dice que se puede actuar o que se puede impugnar esa resolución del juez sumariante. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿por qué una de las salas contra el texto de la ley, que dice que sí se puede atacar ante lo contencioso administrativo, va a rechazar in limine las demandas promovidas diciendo que no es acto administrativo? Y acá entra mucho que ver el concepto que nosotros tengamos de lo que es la jurisprudencia. En el primer curso, en el libro del doctor Frescura y Candia, en Introducción al Derecho, nos decían siempre que la jurisprudencia es el conjunto de fallos firmes y uniformes de los órganos jurisdiccionales del Estado. Es una de las definiciones más horribles e imprecisas que yo conozco de jurisprudencia. Sin embargo, otros autores, como Moshet y Sorraquín Beacú, decían que la jurisprudencia es el conjunto de doctrinas y soluciones jurídicas emanadas de los órganos jurisdiccionales del Estado que complementa, interpreta y precisa el alcance de las demás fuentes formales. Sobre esta definición de jurisprudencia, nosotros decimos que las fuentes formales del derecho son en primer lugar la ley. Si la ley es una fuente formal y la jurisprudencia lo que hace es interpretar y precisar el alcance de la ley, entonces el tribunal puede hacer un análisis en conjunto de lo que son las reglas del derecho administrativo, concluir que la regla no se ajusta a los principios y demás normas del derecho administrativo y por tanto corregir lo mal hecho por el legislador a partir de la definición de jurisprudencia. Por eso lo puede hacer el tribunal a partir de una sucesión de fallos en el mismo sentido. ¿Se dan cuenta qué importantes son las definiciones en el derecho? Porque a partir de lo que yo entiendo por una cosa, puedo construir todo lo que viene después y sus consecuencias jurídicas. ¿Qué le parece este razonamiento, colegas? Profesor, una intervención pequeña. Te escuchamos. Alan Monzón es mi nombre. Soy de la Dirección Jurídica del Centro Focal. Una cosa me parece que es determinar doctrinariamente lo que sería una definición jurídica, ya sea dentro de un diccionario jurídico que todos conocemos, como el de Osorio, el que estamos acostumbrados, entre otros. También sería lo que definen ciertos doctrinarios, ya sean nacionales o internacionales, pero al final lo que nosotros podemos tomar en consideración son los fallos de la Corte. Y dentro de esos fallos encontramos doctrinas, tal vez haciendo referencia a lo que es la legislación internacional o nacional o de otros fallos que son consecutivos a ese en particular. Pero es el final al que nosotros podemos basarnos para determinar cuál es la definición o alcance de una normativa, porque esta igualmente puede ser cambiada por otra interpretación de otra Cámara constituida, o entendiendo Cámara como la constitución de la nueva Corte. O cambiar el criterio de la Corte. Claro, cambiar desde el sentido de esa definición. Por eso es medio peligroso decir de que una definición aceptada, estudiada en universidades, que por lo general son doctrinas ya muy de antaño, digamos, hace 10 años, que ya es mucho, dentro del derecho es cambiante del día a día, considerar que tal definición es aceptada y muchos colegas, probablemente de nosotros, apelan a ese tipo de definiciones y se encuentran con que el tribunal tiene otra interpretación, otra visión, otra dogmática con relación a esos puntos. Por eso me gustaría, cada vez que alguien tenga una intervención en este grupo, tratar de precisar en qué se basa para decir lo que dice, ya sea en normativas, en resoluciones, en acordadas o en jurisprudencias mismas. Nada más que eso. Gracias. Excelente, Alan. Esa posición doctrinaria tuya es la que se conoce como el positivismo jurídico. Yo también soy positivista. No vaya a creer que no. Tengo que conocernos más de los otros. Yo no creo mucho en el naturalismo. Me parece muy, muy peligroso, pero no es objeto de la clase hacer filosofía del derecho. Pero una definición jurídica, ¿qué es lo que te hace? El objetivo de la definición es limitar el significado a lo que la ley quiere que signifique. Por eso es que es importante manejarla. Y a partir de lo que la ley quiere que signifique, es que se aplica a los casos concretos. Y la aplicación
reiterada a casos concretos forma la jurisprudencia. Bueno, vamos a seguir viendo el contenido de nuestro programa. Vamos a hablar de la contratación pública. ¿Quiénes pueden contratar? Los sujetos, los elementos esenciales, los principios generales, el régimen nacional vigente. Vamos a hablar un poco de la ley de alianza público-privada. Después vamos a hablar de la función o empleo público. Y esto es fundamental. No puede no interesarnos, si estamos vinculados al Estado, no puede no interesarnos el régimen de la función pública. Después tenemos las leyes especiales, la potestad sancionatoria, el procedimiento. Cuando demos esto, esta clase probablemente la dé una colaboradora mía, una abogada que es jueza sumariante, es funcionaria hace más de 10 años de la Presidencia de la República, y ella es la que está designada para dar la clase sobre el procedimiento disciplinario. De todo modo, yo voy a hacer algunas intervenciones y precisiones, y sobre todo les voy a compartir dos textos. Uno que se publicó en el libro de Derecho Administrativo de la Presidencia de la República, una revista de Derecho Administrativo de la Presidencia de la República, que se hizo bajo el auspicio del ex ministro de Desarrollo Jurídico Sergio Godoy, actual senador. Allí se publicó, uno de los abogados de la Presidencia publicó un material interesante sobre el decreto 360, donde lo considera una herramienta idónea para el fin que se persigue. Y también le voy a compartir mi publicación en la revista paraguaya de Derecho Administrativo, en el que yo digo que el decreto 360 tiene que ser derogado, porque es violatorio de derechos constitucionales, legales, establece un procedimiento irracional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener así los dos materiales para que ustedes puedan compararlos y puedan sacar sus propias conclusiones. Acá lo interesante no es que nadie cambie de postura. Acá lo interesante es que uno, después de haber pensado en una situación, o mantenga su posición o la cambie, pero después de haberla pensado. No porque el profesor lo dice no más. Es más, un alumno puede hacerme a mí, tiene todo el derecho, y ojalá suceda, decirme, profesor, yo creo que usted se equivocó, que su apreciación no es correcta, y me la fundamenta. Y si me convence, le voy a felicitar y le voy a invitar a una cena. Porque así se avanza y así se construye en posgrado. Bueno, sigamos. Después vamos a hablar de la responsabilidad del Estado. Esto es muy, muy, muy importante. ¿Por qué es importante la responsabilidad del Estado? Vamos a hablar de la responsabilidad contractual y extracontractual, la responsabilidad por actos administrativos, por actos legislativos, por actos judiciales. Vamos a hablar un poco también de la jurisdicción. Y vamos a ir viendo algunas situaciones prácticas que se van dando. Cuando demos empleo público, por ejemplo, vamos a dar... A ver qué opinan ustedes. Ya toqué un tema que a mí me gusta mucho. Una institución del Estado plantea una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1626/2000 de la función pública, y la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la norma y la inaplicabilidad de la ley 1626 a esa institución. Un ejemplo de eso es la Municipalidad de Asunción, la Municipalidad de Luque también. Hay varios, pero vamos a tomar las municipalidades. La pregunta que yo les hago es, si la ley 1626/2000 de la función pública es la que regula las relaciones jurídicas del Estado con sus trabajadores y se declara inaplicable al accionante, ¿qué norma jurídica se le aplica a esos funcionarios de esa municipalidad o de ese organismo o entidad del Estado? ¿Qué dicen ustedes? Profe, A ver, Juan Pablo. complicada la pregunta en el sentido de que la ley 200/70 ya se encuentra derogada por la 1626. Sí, señor. A ver, las municipalidades tienen su propia carta
orgánica, o en todo caso diría yo, no sé, tal vez estoy equivocado, ¿verdad? Pero podría ser a través del Código Civil. Mira, como quien dice, si no metiste el gol, se fue por el palo, está picando sobre la raya y ahora vamos a ver si entra el gol o vuelve al campo de juego. Haciendo una analogía deportiva. ¿Qué pasa? Que cuando la declaración de inconstitucionalidad, según lo que expresa nuestra Constitución, hace que sea inaplicable, declara la inaplicabilidad de la norma declarada inconstitucional al accionante, solamente a ese organismo o entidad del Estado, en este caso una municipalidad. La ley orgánica municipal tiene algunos pocos artículos dedicados a los funcionarios públicos municipales y se remite a la ley 1626. Ojo, se remite. En cuanto a contratación civil, como vos estás sugiriendo, las leyes anuales de presupuesto, que rigen también para las municipalidades y contra las cuales nadie ha planteado acción de inconstitucionalidad. En el clasificador presupuestario, cuando habla del objeto del gasto, servicios personales, objeto del gasto 100, servicios personales 140, que es contratación, habla de que es un régimen civil. Para el objeto del gasto 141, 42, 43, 44, 45 hasta 148 el régimen civil porque lo establecen las leyes anuales de presupuesto y los decretos reglamentarios. Pero el personal nombrado al que no le rige la ley 1626, ¿qué norma le rige? Esa es la pregunta que queda así, que dejo picando. La Corte dio una respuesta muy simple. Particularmente no la comparto. Y después están los que creemos otra cosa y que tenemos que hacer una construcción jurídica para fundamentar cuál es la norma que aplica. Cuando lleguemos a régimen del empleo público, les voy a mostrar un dictamen de la asesoría jurídica en donde establece qué norma tiene que regir y por qué. Y luego les voy a contar qué es lo que dice la Corte respecto de estos temas. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que quieran hacer, comentario, alguna expectativa que tienen, algo específico que quieran tocar sobre esto que estamos viendo? ¿Por qué todos callados? Ahí tenemos. Están todos muy callados. ¿Qué pasa? Profesor, Paulo, particularmente yo soy de la opinión de que, como estuvimos viendo los puntos que vamos a estar tocando en este curso, las
las preguntas en sí específicas van a ir surgiendo a medida que vamos dando las clases. Particularmente estoy un poco más interesado en lo que se relacione con contrataciones públicas y responsabilidades del Estado en estas, ¿verdad? Y la facultad que tiene el Estado justamente de entender en los casos no contemplados por las leyes también y de tener su propio criterio en base a ciertas lagunas que manifiesta la legislación vigente, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? Pero como les dije, yo creo que vamos a ir enriqueciendo un poco más con preguntas a medida que vamos desarrollando las clases. Sí, yo creo que también va a ser así, pero ahora que tenemos en general el programa, ustedes podrían ver algo que les interese de repente de eso en particular, ¿verdad? O alguna expectativa que tengan. Podemos introducir temas también, no de ninguna manera el programa tiene que ser cerrado. Profe, Laura, escuché al inicio de la clase que hablaba sobre y comparto completamente eso cuál es el material que ahora se utiliza para derecho administrativo, ¿verdad? Porque en la época de la facultad nosotros estudiábamos libros de Villagra vacío, ¿verdad? Pero ahora hay materiales nuevos, o sea, en Paraguay, o cómo estamos en ese sentido. bueno, el actual ministro de la Corte, Manuel de Jesús Ramírez Candia, tiene un libro de derecho administrativo que es bastante interesante. Los que ya estamos formados en la materia podemos compartir o no su idea, pero el libro es interesante y es mucho más actualizado que el de Villagra Mafiodo, ¿verdad? Villagra Mafiodo no es que no sirva, está viejo. ¿Cómo te voy a decir? Es como que yo te invite, ¿qué te parece si nos vamos a Ciudad del Este? Dale, ¿en qué nos vamos? Vamos en carreta. Me decís, ¿carreta? ¿Cómo carreta? Y sí, es que caminando vamos a tardar mucho. Y vos me decís, no, pero ¿por qué no nos vamos en bus, en auto o en avión? Yo te estoy ofreciendo la carreta. El libro de Villagra Mafiodo es la carreta. Hay otros autores internacionales como por ejemplo Agustín Gordillo, Carlos Balbín, Roberto Dromi, que son muy buenos en materia de derecho administrativo en la parte general. Y se complementa con las leyes paraguayas. Se puede perfectamente estudiar el libro de Agustín Gordillo, por ejemplo, que encima Gordillo tiene todos sus libros subidos a internet y son de descarga gratuita, ni siquiera tenés que comprar el libro, descargás y lo tenés ahí en formato PDF. Y otra vez es un formato que te permite copiar el texto para pasarlo a Word. Ya, hay autores nuevos, digamos, y modernos. Yo actualmente, si tuviera que enseñar en el curso de grado, utilizaría como texto, utilizaría dos textos. El libro del doctor Ramírez Candia y el libro de Agustín Gordillo o Carlos Valdés. Uno de los dos. Lo de Gordillo por la gratuidad del material, que no es un punto menor. No sé si respondí tu pregunta. Sí, perfecto, porque ya tomé nota. ¿Es argentino o de dónde Gordillo es viene? argentino. Esta, Yo no sé si, pero me sale muy mal. Ustedes le escuchan bien a la compañera que habló, porque a mí me sale como parlante de churero. No sé si es mi máquina o... no puede ser que tenga el teléfono cerca de la notebook, porque estoy utilizando las dos cosas, a lo mejor por eso que hace interferencia. Ah, ya. Su voz natural es, profe, no te preocupes. Es malo, compañero Alan. Yo creo que es mi notebook porque ahora todito le escucho con la voz natural también, así que yo estoy casi convencido que mi computadora, mi notebook tiene algún problema o yo todavía ando un tanto peleado con la tecnología, que no es tampoco un tema que haya que descartar. Bueno, vamos a seguir comentando en términos generales. ¿Cómo ustedes ven desde la óptica de gente que está
en la función pública. ¿Cómo ven ustedes el derecho administrativo en el Paraguay? ¿Creen ustedes que satisface como mecanismo regulador o creen que debemos evolucionar y en ese caso, hacia dónde deberíamos evolucionar? ¿Cómo lo ven ustedes? Profe, ¿qué tal? Un pequeño aporte. Yo creo que en el tema de la práctica, de llevar a ejecución todo lo que es el derecho administrativo en consideración a las objeciones que uno pueda tener con cualquier objeción que tengan sobre la reglamentación, ya sea esto a través de apelaciones de sumario o simple incidentes con resoluciones administrativas, de la instancia que sea, es necesario ampliar la cobertura jurisdiccional de, de la Corte. Es decir, que lo contencioso administrativo no puede limitarse a 2 salas para todo el país. Que puedan estas ser del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o incluso del Poder Judicial mismo. Pero tratar de llegar a una clasificación que abarque lo suficientemente aquellas situaciones que tengan que ver con sumarios, con objeción de resoluciones, pero que sea más expeditivo. Es decir, que uno no puede entrar a litigar en segundo o en preeminencia contra resoluciones que tengan que ver con resoluciones administrativas del INDER, con resoluciones de la CEAM. No puede entrar a competir y estar ahí en sala de espera a esperar que algún actuario o alguna de las cámaras despida al respecto. Esto trae una depreciación a la celeridad jurisdiccional y también entorpece varios, como decías al inicio de la clase, que si se solicita la suspensión condicional de la sentencia o la resolución que pueda recaer sobre una causa, a la suspensión de un salario, por ejemplo, cuando esto en realidad no meritaba o la corte o el tribunal mismo se expide con que no cabía la aplicación de esa objeción, uno se queda sin salario por 2 años, 3 años, eso es inadmisible. Según lo que entendí, Alan, ¿a vos te parece entonces que la materia administrativa es demasiado variada para que haya solamente 2 salas de un tribunal que tengan que ocuparse de todo? Ese es el primer punto que vos estás mencionando, ¿verdad? Sí, sí, así mismo. Sí. Un juicio en el Tribunal de Cuentas generalmente dura lo mismo que lo que dura un periodo de gobierno. Así que si un funcionario es despedido en el 2013, probablemente tenga su sentencia en el 2018. Entonces, no se hace cargo el que te despidió, sino generalmente ya el que viene después, o inclusive el siguiente otra vez, por todo lo que dura. Y genera un problema cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales. Fíjense que ahora tenemos una cuestión interesante y es la siguiente. En algún momento dado, la Corte Suprema de Justicia estableció que el pago de los salarios caídos es solamente por 12 meses. La ley 1626/2000 de la función pública establece que el pago de los salarios caídos es por todo el tiempo de duración del juicio. La ratio legis de esa norma es que el funcionario que fue despedido sin sumario previo, sin fuera del procedimiento que ordena la ley, está fuera de la institución no por su voluntad, sino por un acto arbitrario del Estado. Entonces ordena que se le pague todas las remuneraciones. Sin embargo, la Corte limitó a 12 meses. Esto fue creo que fue el exministro Sindulfo Blanco el que impuso este criterio totalmente fiscalista, es decir, en favor del Estado. Y
A mí me parece de dudosa legalidad, porque la norma dice otra cosa. No, realmente no entiendo por qué la Corte limita lo que la ley no limita. Partamos de la regla constitucional de que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado lo que ella no prohíbe. La ley dice pago de salario caído por todo el tiempo de duración del juicio, y la Corte dice no, 12 meses no más. Y si dentro de esos 12 meses vos tuviste, o antes era funcionario nombrado, si durante esos 12 meses se te contrató en alguna institución del Estado, entonces se te paga la diferencia nomás, porque el Estado te fue pagando igual. Es lo que venían estableciendo. Y sí, Alan, tener razón, realmente la materia es muy variada. Imagínate que un miembro del Tribunal de Cuentas, un magistrado, hoy está estudiando la reposición de un funcionario que impugna una decisión de sumario administrativo. Al día siguiente tiene que estudiar el cuestionamiento a una contratación pública. Seguidamente tiene que atender el cuestionamiento a los efectos de un decreto del Poder Ejecutivo que priva de una pensión. O sea, son cosas total y absolutamente diferentes. A eso me refería, profesor, de que, y a los efectos didácticos, ¿verdad? Entender un poco la situación en la que estamos hoy en día, sino de qué se trata esto. O sea, todos los fueros discriminados de acuerdo al tema administrativo, al tema penal, al tema civil, tiene su jerarquización, ya sea de acuerdo al monto, ya sea de acuerdo al bien jurídico protegido, etcétera. Y es el único que se encuentra desamparado de esa degradación, digamos, en jerarquías para atender circunstancias. El poder judicial se divide, como todos sabemos, en civil, penal, laboral, civil y administrativo. Y hago esa salvedad. Y administrativo, porque parece la hermana fea escondida allá en un rincón. Porque se carga de todo. Del que se le acerca, él tiene que reaccionar y tiene que dar la cobertura jurídica de acuerdo al caso que se le plantea. Pero es imposible siendo dos salas. Sin embargo, en la sala civil uno encuentra desde bueno, anteriormente teníamos los juzgados de paz, teníamos los juzgados de justicia letrada y tenemos los juzgados civiles. Ahora una equiparación salarial y una equiparación de jerarquías en cuanto a eso. Pero igualmente en lo penal encontramos eso. Y también en lo laboral, porque lo administrativo está descuidado. Es una de las peores administraciones en materia de justicia que tenemos hoy en día. Sí, yo coincido con tu diagnóstico del problema. Voy a ver si consigo, haré lo posible para que uno de los magistrados del Tribunal de Cuentas nos haga una exposición de por qué él cree que debe mantenerse el Tribunal de Cuentas en dos salas y no crear juzgados de primera instancia administrativos, por ejemplo. Me dio una charla interesante sobre eso porque esto mismo discutimos. Viajamos juntos hasta Presidente Prudente en Brasil, que fue mi primer congreso, y me tocó él como compañero de viaje y estuvimos sentados uno al lado de otro en el auto durante 15 horas. Y ahí hablamos de todo un poco. Y allí justamente me dio una posición bastante interesante de por qué no es conveniente. Práctico sí, pero no conveniente que haya un juzgado de primera instancia administrativo como existe primera instancia laboral, primera instancia civil, primera instancia, o sea, sí, juzgado penal de primera instancia también, de primer grado de conocimiento. ¿Por qué el Tribunal de Cuentas? Con revisión a la Corte para mantener la garantía de la doble instancia. Acá el problema que yo veo es que en la Corte las apelaciones de los acuerdos y sentencias del Tribunal de Cuentas van a la Sala Penal Contenciosa Administrativa. Y yo no sé si son demasiado afines la rama La penal famosa cuarta sala, contenciosa profesor. Perdón, administrativa. Europa. La famosa cuarta sala. Sí, la famosa cuarta sala. Y no sé si son demasiado afines. Pasa que cuando el derecho se dividió en ramas, se fueron desprendiendo del derecho civil, lo que se buscaba era la construcción de una disciplina propia con principios y reglas propias. Y eso implica también un tribunal especializado en esa rama específica.
cuando el que tiene que analizar tiene una variedad demasiado amplia, a veces suele suceder que se mezclan un poquito las cosas. Entonces, a mí particularmente me parece bastante eh, de demasiado amplia la competencia que tiene en materia administrativa el Tribunal de Cuentas. Como una manera de ayudar a que por lo menos en materia laboral, el justiciable no tenga que venir hasta Asunción, se habilitó la impugnación de las resoluciones tomadas por la máxima autoridad del organismo mundial, del Estado de gobernaciones y municipalidades en los tribunales electorales de cada circunscripción. Entonces, el funcionario de la gobernación de Alto Paraná o de la municipalidad de Ciudad del Este, en lugar de tener que venir a litigar a Asunción, lo puede hacer ante el Tribunal Electoral de Alto Paraná y Canindeyú. El que está en Salto del Guairá tendría que venir a Ciudad del Este y no a Asunción. O sea, como una manera de acercar un poco más. Pero esto genera en la práctica un problema. A mí me ha tocado litigar ante tribunales electorales, justamente pues yo hago electoral y contencioso administrativo. Siempre me gustó mucho, me parece que los tribunales electorales hacen bien su trabajo, saben hacer elecciones, saben organizar elecciones distritales, saben hacer los cómputos en las elecciones nacionales, están bien preparados y siempre les salió bien. Eso es un dato estadístico irrefutable. Pero cuando tienen que entender en materia administrativa, se les pierde la pelota. Yo veo que se les pierde la pelota. No soy yo muy amigo de eso, aunque entiendo que para el funcionario municipal o de la gobernación le queda más cerca o le es más práctico, le facilita el acceso a la justicia el poder cuestionarlo en una circunscripción judicial que le queda más cercana. Eso simplemente es una manera de buscar una solución a este diagnóstico que está haciendo Alan. Bueno, vamos, esta fue la clase introductoria. Ya el día de mañana ya vamos a empezar a tocar temas específicos. Entonces, ahora vamos a tener que hacer la parte que nos da gusto y que es, tenemos que registrar la asistencia. Entonces, tendré que hacer como hacían las profesoras en la primaria y también en los años del siglo XX en la Universidad Nacional de Asunción. Tendré que llamar lista. Les pido por favor que digan presente para que quede registrada la asistencia, ¿verdad? ¿Está bien? Sí, profe. Vanessa Acosta. No. Ana Barbosa. Presente. Paulo César Barreto. Presente, profesor. Álvaro Bedoya. Sandra Cabral. Presente, profe. Carmen Carvajal de Paz. Presente, profe. Diego del Valle. Laura Noemí Díaz. Javier Doldán. Presente, profesor. Luz Duarte. Presente, profe. María Elizabeth Escobar. Presente, profesor. Pedro González. Presente, profesor. Luis González. Dije presente, no hace falta. Oscar Anuán Gosen. Cintia Mareco. Lilce Lorena Mereles. Presente, profesor. Rosa Montiel. Alan Monzón. Presente.
Lo único que falta es que después figure como ausente de voz, justamente. Vanessa Ojeda. Presente, profesor. Juan Pablo Oviedo Lara. Presente, doctor. Un ratito. Mayra Patiño. Marlene Rodríguez. Presente, profe. Presente, Gladys profe. Rojas. Presente, profe Gladys Rojas. Carlos Rojas. Juan Andrés Rolón. Presente, profe. Carolina Saldívar. Presente, profe. Hola, Carolina, ¿cómo te va? Hola, profe. A vos te ¿Qué tal? conozco. Tanto tiempo. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Alicia Tanto Sanabria. tiempo. Presente, profesor. Francisco Santa Cruz. Presente, profe. Claudelina Torres. Presente, profe. Cristian David Vera. Hilda Verón. Paola Villalba. Bueno. Presente, profe. Paola Villalba, estabas distraída, casi te llevaste ausente. Bueno, No, profe, por favor. Carlos Rojas presente, dice acá, bueno. En fin, algún comentario que quieran hacer, alguna metodología que quieran implementar. Acuérdense de una cosa, gente. Si el profesor no es bueno, si el profesor no llena las expectativas, puede ser reemplazado, puede ser despedido y se busca otro. Pero el tiempo que se perdió, si es que no se corrigió a tiempo, no se recupera. Por eso es que yo insisto en que, por favor, si hay algo que quieran decir, que quieran corregir, que quieran cambiar, digan, no tengan vergüenza, porque el tiempo es lo que no se... El profesor se cambia, el tiempo no se recupera. Entonces, por eso hay que corregir rápido si es que hay alguna cuestión que no les agrada o si ustedes prefieren de otra manera. ¿Está bien? Rosa Montiel presente, ya te vemos. ¿Está bien? Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, profesor. ¿No estás? No. Ahora ingresé porque mi compañero me pasó la dirección nada más. ¿Pero ya estás en el grupo entonces? ¿O no? No, Bueno, no estoy en el grupo de entonces, WhatsApp. sí. Tu nombre es Pietro González. Pedro González. Pedro González. Espérame, Pedro, vamos a hacer algo práctico ya. Dame tu número. Te voy a incluir ahora mismo. 0981. ¿Sí? 160786. Bueno, entonces ya te incluyo en el grupo y decime si es que estás. Vamos a ver info del grupo. Se supone que ya está, Pedro. Ya. Bien. Está bien, entonces vamos a dejar aquí. Vamos a dejar hasta aquí la clase de hoy y mañana ya entramos con todo en el contenido, ¿sí? Que tengan un buen resto de jornada. Ha sido un placer iniciar este curso con ustedes. Espero que por favor participen, pregunten, cuestionen, rétenme, desafíenme a mosquetes si hace falta, pero no se queden callados. ¿Está bien? Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profe. Gracias.